Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vos ahí que estás del otro lado, estamos felices una vez más de poder estar junto a vos ahí que estás del otro lado, ¿no? Realmente los extrañamos, ¿no? Este saludo primero es para nuestra congregación, la Iglesia Nueva Vida, ¿no? Vos ahí me vas a estar mirando del otro lado y nosotros acá interactuando con vos a través, ¿no? del chat. Y nada, queremos decirte que tenemos ganas de abrazarte, tenemos ganas de, como somos nosotros los argentinos, ¿no? Bien de abrazar, bien de darnos un beso, de estrellar las manos, ¿sí? Y nada, falta poco. Sabemos que esto va a pasar y que no va a faltar mucho más tiempo para que estemos otra vez reunidos. Y con los que no nos conocemos, si nos están mirando, queremos darte la bienvenida, ¿sí? a este espacio que es virtual, pero no deja de ser menos importante, ¿no? Porque o aunque no nos veamos, estamos ahí en conexión y empezar a conocernos y empezar a tener una relación como es ahora, ¿no? Del otro lado, ahí donde estás con tu familia, juntala, queremos compartirte una palabra, una reflexión, queremos que nos conozcas, ¿sí? Mi nombre es Javier, soy el pastor Javier, como te dije, y mi esposa es Janina, hoy no puede estar con nosotros grabando, somos la Iglesia Nueva Vida y cada domingo estamos grabando estos videos, que es la posibilidad que hoy tenemos y estas pequeñas reflexiones para bendecirte, para darte ánimo a vos que estás ahí en este tiempo tan especial, en esta temporada. Y sabemos que la palabra de Dios es tremenda, ¿no? Es poderosa cuando alguien abre su corazón a Dios y a su familia, le transmite esta fe, algo empieza a pasar. Aún en medio venimos diciendo cada domingo de la incertidumbre, de las crisis, de estos momentos de este momento mundial tan grave que está pasando, que estamos viviendo. Sabemos que hay esperanza para los que ponemos la fe en Dios, levantamos la mirada al cielo y nada, tenemos una palabra que queremos compartir con vos. Si tenés ahí tu Biblia, anda preparándola. Si tenés tu app del celu, ¿no? Una buena versión. Si nunca te bajaste la Biblia, no tenés la Biblia en papel para que la puedas tener desde tu celular, es la versión YouVersion. Busca ahí en la app en tu celular, tengas Android, tengas Apple, lo que tengas. ¿Sí? Puedes bajarte esta versión que se llama Biblia YouVersion. Ahí vas a poder comenzar planes de estudio, vas a poder leer la Biblia online, con internet o sin internet, y es una herramienta que está muy buena que la tengas porque es fácil de usar y la tenés ahí, ¿no? En lo que hoy estamos usando todo el tiempo, el celular, las redes y lo que es internet. Esto que la verdad que termina siendo una bendición porque es lo que nos mantiene conectados, ¿no? Y sin más, queremos compartirte lo que hoy vamos a hablar, que es la fe y la sabiduría divina, ¿no? Y primero queremos definirte qué es la sabiduría, ¿no? Y no te vamos a hablar de una sabiduría humana, porque justamente, ¿no? Esta sabiduría humana es una sabiduría limitada, es una sabiduría imperfecta, es una sabiduría que nos lleva a equivocarnos, a cometer grandes errores, pero déjame leerte lo que dice acá, lo que escribimos, que la sabiduría, ¿sí? De Dios es la capacidad, la inteligencia de tratar las batallas de la vida, ¿sí? Con la inteligencia de Dios. Y cuando nosotros usamos nuestra propia sabiduría y no la de Dios, las batallas se ganan con heridas, con derrotas, pero cuando vos usás la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Es una sabiduría, ¿sí? Que te va a llevar a la victoria, que te va a llevar a la bendición. Aunque tengas problemas o aunque tengas que enfrentar diferentes batallas, la sabiduría que proviene de Dios, ¿sí? Es una sabiduría sobrenatural, inteligente, que tiene la capacidad, ¿sí? de sobrepasar y llevar estas batallas a la manera de Dios. Y de esto queremos hablarte hoy, ¿no? De la fe para las batallas, para las luchas, para las pruebas, la fe cotidiana de día a día, usando la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene del cielo.
Y si tenés ahí, Virome, si tenés algo para apuntar, anotá el punto 1, que no es por vista, le pusimos, no es por vista, es por fe, ¿sí? ¿Por qué? Mirá lo que dice en Primera de Corintios, buscá Primera de Corintios capítulo 2, versículo 21. Dice, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la predicación salvar a los que creen. ¿Sí? A los que creen. O sea, el mundo no puede conocer a vos, un ser humano, ¿sí? A través de su propia sabiduría, sino que a Dios le agradó a través de la fe, a través de creer, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos querés ver algo de parte de Dios, primero tenés que creer, ¿sí? No es por vista, es por fe. Para ver cosas de parte de Dios, vos tenés que abrir tu corazón en este tiempo a creer que hay Dios y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Eso dice la palabra en Hebreos. Dice que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Esto no significa que por creer, ¿sí? Cualquier cosa que yo quiera, Dios me la va a dar, sino que todo lo que está conforme a su voluntad en mi vida, Él me lo va a dar, ¿sí? Porque su voluntad dice que es perfecta para nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a relajarnos, a confiar y a creer que esto es una verdad, vamos a darle lugar a la fe que proviene de Dios, para hacernos, para darnos a entender su palabra, su camino, y entender que su voluntad, ¿sí? Es la mejor, como te decía recién, para nuestra vida. Esto se trata entonces, el primer punto, de creer primero que Él existe, primero que Él hay Dios que se llama Jesús y que Él está deseoso de revelarse a tu vida, pero lo vamos a ir viendo, ¿no? Y estamos hablando de la sabiduría. No es el punto 2, no es por obras que tengo el favor o el like, ¿no? De Dios, ¿sí? Este conocimiento, como te decíamos recién, de la sabiduría que viene de Dios, no es un conocimiento que lo puedo obtener tampoco por las obras de justicia. ¿Sí? Las obras de nuestra justicia propia, nuestras obras no pueden, no merecen y no vamos a tener nunca el favor de Dios, ¿sí? El like de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, a través de nuestras propias obras humanas, morales, ¿sí? Obtener esa sabiduría de Dios. No podemos comprar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque esto es un regalo. Esto es algo que Dios nos dio a través de la cruz. Es un regalo inmerecido, que esa cruz, ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Es ese sacrificio que puso Dios a través de su Hijo, tomando el lugar que nosotros deberíamos tomar, ¿sí? Nosotros deberíamos haber muerto, deberíamos ser condenados, porque somos personas que continuamente tenemos tendencia al pecado, a autodestruirnos, ¿no? a flagelarnos, a destruirnos unos a otros, a hacer daño al prójimo, ¿no? Tantas de las cosas que pasan en el mundo, a veces decimos ¿dónde está Dios? Pero es claramente que las guerras es por el corazón de los hombres, ¿no? Las muertes, el petróleo, el poder, el amor al dinero causa todo esto. Aún la naturaleza es destruida, todo por amor al dinero, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia que el hombre quiere tener, ¿no? Que es algo imposible, lo lleva a sí mismo al hombre a la destrucción, ¿no? Entonces, acá vemos que la sabiduría y la inteligencia que puede tener el hombre es una sabiduría y un conocimiento que es necio, termina siendo autodestructivo, ¿no? Por supuesto que es una sabiduría que Dios puso al hombre y una inteligencia, pero sin Él en una vida termina llevando al hombre a la destrucción del mismo, de la naturaleza y de todo lo que el hombre termina tocando, porque somos así, ¿no? Arreglamos una cosa y traemos destrucción sobre otra. Entonces, una de las cosas que te explicábamos, que esto no es a través de las obras que se va a tener este conocimiento de Dios y esta sabiduría, porque por más que vos hagas un pacto, que vayas caminando de rodillas
a donde vos quieras, por más que le digas a Dios, voy a hacer esto, te decíamos que no es algo que Dios le vaya a sorprender, el sacrificio que vos hagas, porque para eso ya murió Jesús. Lo que Dios le va a sorprender es un corazón que está dispuesto a conocerlo y a saber cuál es su voluntad, ¿no? Entonces, eso es lo único que Dios le va a sorprender, un corazón que decide darle lugar a Él, conocerlo, ¿sí? Y obtener su sabiduría. Entonces, mirá lo que dice en 1 Corintios 2:13. Hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por sabiduría humana, sino con las enseñanzas que vienen por el Espíritu. El punto 3, para que lo puedas anotar, no es con tu esfuerzo, nuevamente, inteligencia o conocimiento humano, sino que es por revelación divina. ¿Y qué es la revelación? La revelación, volvemos a lo mismo, es algo que no se puede obtener mediante tu inteligencia, tu intelecto, el mío o tu esfuerzo. La revelación es algo totalmente espiritual, que domingos atrás veníamos hablando, ¿no? Que significa en la Biblia, el libro de Apocalipsis, revelación, correr el velo. ¿Por qué tenemos un velo? Tenemos un velo nosotros que es totalmente espiritual, que ese velo se tiene que caer para que venga justamente esa revelación del amor de Dios. Y ese velo cae porque vos estarás ahí del otro lado diciendo, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Es por fe, no es por obras, es por revelación, ¿no? Esta sabiduría que viene de Dios. Entonces pareciera algo muy difícil, así como quizás te lo estamos contando en punto 1, 2, 3, pero es algo que totalmente se revela y es sencillo cuando un corazón está dispuesto, como te decíamos, a decir, Señor, yo necesito y reconozco que soy imperfecto, que soy una persona que falla, que le erro, que soy pecador. Y cuando yo reconozco que necesito a Dios, entra, ¿sí?, a actuar ese poder, ¿sí?, sobrenatural que Jesucristo derramó en la cruz con su sangre, derramó su sangre en la cruz para morir por vos y por mí, en nuestro lugar. Y esa sangre tiene la capacidad de romper ese velo, esa ceguera, ¿sí?, que tenemos espiritual, y viene algo que no se puede entender con nuestra mente, que es el conocimiento, ¿sí?, de Dios. Ahora, cuando viene esto a tu vida, porque la palabra dice que Él está a la puerta y llama, y el que le abre la puerta de su corazón, Él va a entrar y va a ser morada en Él, esto te hace entender que la iglesia, que hoy no podemos tenerla abierta, no son las cuatro paredes, sino que la iglesia es lo que la Biblia dice que somos nosotros, que somos el templo, ¿sí? Que cuando 2 o 3 nos juntamos en su nombre, ahí está Él, ahí estamos congregados en su nombre, ¿sí? Cuando hay 2 o 3 que creen en Él, ahí está la congregación, ahí está Él, y ahí está el templo, aquella persona que decide, Señor, yo te pido que entres en mi corazón. Necesito de vos. Cuando una persona clama, Dios lo escucha y de repente no se puede explicar con palabras, ese velo cae y viene esa revelación a tu vida, esa sabiduría que viene de lo alto y se despierta la fe que no es natural, es la fe que abre tus ojos para ver realmente y entender y conocer cómo es Dios. Entonces, yo quiero que en este tiempo vos puedas experimentar ahí en tu casa, aún en medio de esta crisis, aún en medio de esta crisis mundial, que puedas tener una experiencia con Dios, que puedas tener una experiencia sobrenatural. Y una vez a mí me dijeron, y lo recuerdo muy bien, ¿a vos te gustaría tener una experiencia con Dios? ¿Vos creés en Dios? Sí, por supuesto, dije yo, ¿no? Que en ese momento creía en mi forma, entraba, salía de la iglesia, lo veía ahí a la imagen de Jesús colgado y eso era el conocimiento que tenía, pero jamás había sentido nada, si bien creía, ¿no? Si bien no era una persona incrédula, pero nunca había tenido ninguna experiencia, ¿no? Con ese amor, no algo palpable, no algo que se pueda experimentar. Y me dijeron, ¿pero te gustaría tenerlo? Y yo dije, bueno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que te viene a vos y a mí es ¿qué hay que hacer?
¿no? ¿Será que como estaba acostumbrado a ir a rezar cierta cantidad de rezos, de oraciones repetidas veces, tendría que hacer de alguna manera algo, tomarme un vaso de agua bendita, no sé, ¿no? Uno tiene eso en su cabeza siempre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo dije, sí, me gustaría, ¿qué tengo que hacer? Y la persona me dice, no tenés que hacer nada. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Vos creés que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados? Sí, sí, eso lo creo, pero tenés que confesar, ¿no? Porque con el corazón se cree. Vos me estás diciendo, me dice la persona que crees, pero con la boca tenés que confesar. Y yo me quedé y digo, ¿qué es lo que tengo que confesar? Tenés que confesar, como dice la palabra, que Jesús, querés que Él sea tu Señor, tu Salvador y se revela a tu vida. Y yo realmente fue un momento donde me quedé pensando, ¿no? Porque hasta en ese momento siempre estaba acostumbrado a buscar a Dios en el momento que lo necesitaba por algo, ¿no? De entrar y salir de la iglesia una y otra vez y ponerme de rodillas y sentir nada mismo, ¿no? Y esta persona me llevaba a hacerme una pregunta que tocaba lo más profundo y me confrontaba a realmente si yo quería dejar que Dios actuara en mi vida y darle el control de mi corazón. Y en ese momento me acuerdo que le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Y me lleva a guiarme una oración, ¿no? Que no es una oración repetida, que uno está acostumbrado a veces quizás a repetir como un loro, sino que me explica qué es lo que yo te quería explicar, y lo explicamos en otros videos también, donde me habla justamente de esto, ¿no? De que nosotros no estamos preparados para volar. Si nos tiramos de un edificio, la consecuencia va a ser que vamos a quedar, ¿no? Destruidos contra el piso, vamos a morir, porque no estamos preparados para volar, porque Dios no nos diseñó así. Y así es el hombre cuando insiste en vivir conforme a su sabiduría, a su inteligencia, a su voluntad, y decide él qué es lo mejor para su vida, ¿no? Entonces, lo que hace justamente el pecado en nuestra vida es llevarnos a creer que nuestras elecciones y la manera que creemos que queremos vivir es la mejor, pero siempre termina el hombre sintiendo el mismo hueco, el mismo vacío, la misma insatisfacción, ¿sí? Que trata de reemplazarla y una otra vez con diferentes cosas. Hoy vemos un mundo donde dice que está mejor, donde dice que hay más amor, que hay inclusión, pero la realidad es que vemos que esto es todo lo contrario. Vemos un mundo donde tenemos la tasa más alta, una de las tasas más altas en Argentina, de suicidio adolescente, ¿no? Y vos te pones a pensar y decís, ¿cómo puede ser que un hijo, un niño de 8, 9, 10 años, ¿no? Se quite la vida, ¿no? De alguna manera, que ni quiero nombrar los métodos que estos niños a veces utilizan para quitarse la vida. Y vos decís, no, y el mundo está mejor, y cada vez, como dice la palabra, se está cumpliendo. No es que las cosas y las guerras no hayan existido ya, sino que dice que el amor se va apagando y que la maldad del hombre se incrementa más. Entonces, todo esto, en estos minutos que yo hablaba con esta persona, me explicaba esto mismo que yo te estoy diciendo a vos, y de alguna manera yo estaba viendo que realmente era una verdad, que cada vez que yo apoyaba la cabeza en la almohada, trataba, ¿no? De alguna forma tener alguna adrenalina o tapar ese vacío en mi vida de alguna manera, ¿no? A través puede ser en tu vida o en mi vida, cada uno va a hacerlo de cosas diferentes. Hay gente que tapa, ¿no? Esos vacíos con droga, otros con dinero, otros con alcohol, otros con sexo. Continuamente el hombre tiene que tener una adrenalina para no sentirse vacío. Y justamente eso es lo que causa en un corazón la falta de Dios, el vacío de Dios, la plenitud espiritual que viene a través de Cristo. Eso es lo que causa el pecado, ¿no? Adrenalinas momentáneas donde las consecuencias terminan siendo como esas que te contaba, de la adrenalina de volar, pero el fin es la destrucción
del corazón humano y nunca se sacia y siempre busca la felicidad y no la va a encontrar, porque es como esta persona me decía: vos necesitas tener a Jesús en tu corazón, ¿no? Y vos que estás del otro lado, necesitas pedirle a Jesús que entre en tu corazón, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo, y es una oración muy sencilla, es algo que vos tenés que decirle: Señor, yo te acepto en mi corazón, estoy dispuesto, como ese día yo me sentí desafiado, a que tomes el control de mi vida, ¿sí? Decirle a Jesús que lo necesitas, que reconoces que sos pecador, que no sos perfecto, que viviste hasta ahora haciendo tu voluntad, creyendo que quizás muchas veces hacía las de Él, pero ahora estás dispuesto realmente a conocerlo, a invitarlo a tu corazón y a pedirle a Jesús que entre. Y si vos haces esta oración, sencillamente va a pasar algo. Va a venir esta sabiduría que te estoy hablando, que viene del cielo, esta fe que no se puede explicar, que es como una semilla que se planta y empieza a crecer, se empieza a desarrollar y empieza a dar fruto. Vas a empezar a tener una revelación del amor de Dios. Ahora vos me podés decir cómo se explica esto, porque vos podés saber, ¿no?, la historia, podiste haber visto la película de Mel Gibson, ¿no?, de Jesús, y ves a un Cristo, ¿no?, ahí colgado, donde lo crucificaron, donde sufrió y donde realmente, ¿no?, murió torturado. Y eso puede llegarte hasta lo más profundo de tus emociones, y realmente es una muestra del amor de Dios, ¿no? Ver cómo Jesús murió, pero a veces puede llegar solamente a tus emociones y no puede llegar, ¿no?, a la parte más profunda, que es la espiritual. Y vos decís: bueno, sí, es verdad, quizás vi la película, me emocioné, pero nada cambió. ¿Por qué? Porque se trata de las emociones y Dios tiene que llegar más profundo ahí en tu vida, como un día llegó la mía por gracia, ¿sí? Por un regalo que te decía recién que es por abrir tu corazón, que es por creer en ese sacrificio, pero es por dejarlo actuar, ¿sí?, en tu corazón y darle el control de tu vida, darle realmente tu vida de verdad y decirle: Señor, acá está, te cambio mi vida por la tuya. Y ahí realmente esa sangre, ese sacrificio, cobra poder, se revela y empieza a pasar algo que yo no te lo puedo explicar con palabras. Pero si estás dispuesto y querés vivirlo, es lo que vos tenés que hacer, es invitar a Dios a tu familia, a tu corazón. Y te quiero hablar la historia de un hombre sabio, porque como decíamos hoy, ¿no?, esto se trata también, este tema de la sabiduría y de la fe, ¿no? Y quiero leerte la historia de un hombre sabio, ¿no? Y que la palabra dice, ¿no?, una persona sabia tiene acciones sabias. Y mirá lo que dice en Mateo 8, en el versículo 24, lo vamos a leer hasta el 27. Dice: por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Dice: y cayó la lluvia, dice, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Acá vemos nuevamente el concepto de sabiduría, y esta palabra nos está contando, ¿no?, que cualquiera que oye, dice Jesús, estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio, ¿no?, que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es Jesús, ¿no? Y acá estamos viendo que esta palabra habla de una tormenta, de una crisis, ¿no? Dice que pueden venir las lluvias, que pueden venir los virus, que pueden venir los torrentes, los vientos, sí, que azoten contra tu familia, contra tu casa, contra tu economía, contra tu salud. Pero acá dice algo, dice que si vos edificaste tu corazón, tu familia, tu casa, sobre el fundamento de Jesucristo, a través de la fe, creyendo, ¿sí? Acá dice que cuando vengan estas tormentas, que cuando vengan estas pruebas,
tu vida, tu casa, tu familia no va a ser destruido. Pero dice que si sos insensato, ¿qué significaría ser sabio e insensato? Lo que veníamos hablando del principio. Ser sabio dice que es el hombre que oye que sus palabras, ¿sí? Las palabras de Dios, las palabras de Jesús, y las pone en práctica, ¿no? Y las pone por obra. Sí, eso dice que es ser una persona sabia, la persona que pone en práctica su palabra. La persona sí que empieza a tener fe a leer la Biblia, a leer la palabra. Y déjame decirte que simplemente, como te hablaba recién, necesitas tener una revelación y una experiencia. Y esto es como el fuego. Vos no vas a saber si cómo va a quemar o cómo arde un dedo, se forma una ampolla en tu dedo hasta que no te quemes. Vos necesitas sí experimentar la presencia de Dios. Y una de las cosas que la fe va a dar fruto en tu vida y va a permitir que se revele ese amor de Jesús y ese conocimiento vengas a través de la palabra de Dios. A través, como dice acá Jesús, el que oye estas palabras y las pone en práctica va a ser un hombre sabio. No va a ser destruida tu vida. Déjame decirte ahí del otro lado que si vos decidís hoy mismo empezar a poner tu confianza en Jesús, en leer su palabra y ponerla en práctica, déjame decirte algo, que van a venir las tormentas, pero las vas a pasar, vas a tener la victoria, ninguna arma forjada contra tu casa va a prosperar, ¿sí? Y vas a edificar tu casa segura. Pero déjame decirte esto, que si vos acá está diciendo, sos una persona que oye esas palabras, pero no las pone en práctica, dice que terminamos siendo una persona insensata, religiosa, una persona que quiere acercarse a Dios, que quizás va a alguna iglesia, que quizás quiere tener un conocimiento de Dios, pero quedó a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque eso no puede dar fruto, porque eso no se puede revelar. ¿Por qué? Porque no se pone en práctica la palabra. Porque no se pone en práctica los consejos de Jesús, porque no se pone en práctica y se deja llegar al corazón realmente la voluntad de Dios. O sea, queremos los beneficios de Dios, pero no estamos dispuestos a que Jesús tome el control. Por eso te decía recién que hay una gran diferencia entre querer vivir una religión, que sería lo externo, las formas externas, pero realmente la diferencia está cuando vos vivís por dentro, en tu corazón, ¿sí? Una vida donde realmente quiere tener una experiencia y hacer la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta para vos es, en las crisis y en las tormentas, ¿qué vos estás oyendo, no? Hoy estamos en un tiempo donde el periodismo, ¿no? Donde la gente incrédula, donde las emociones están totalmente revolucionadas. Nosotros, yo no estoy negando que lo que está pasando en el mundo es una verdad, es una crisis mundial y donde las situaciones son extremas y la muerte es inminente, donde vemos que el mundo no sabe, ¿no? Y no tiene el control todavía de cómo salir de esta pandemia, de esta crisis mundial que no solamente afecta a la salud, sino afecta a la economía, afecta a toda una organización a nivel país. Pero aún en medio de estas verdades, siempre vos y yo tenemos que elegir oír la voz de Dios. Porque cuando nosotros oímos la voz de Dios, que es su palabra, cuando nosotros creemos a su palabra, la palabra dice que es lumbrera a nuestro caminar. Y hay veces en medio de estas voces periodísticas donde un poco, déjame decirte, ¿no? También hablan todo el tiempo más de la cuenta, ¿no? Más de lo que necesitamos escuchar. Por supuesto, ellos tienen que informar, tienen que facturar, trabajan de eso. Pero déjame decirte que también esas voces muchas veces las usa el enemigo para traer sobre tu vida, ¿no? Angustia, tristeza. Y no significa que no te tengas que informar, que no tengas que saber lo que está pasando en el mundo, sino lo que te estoy diciendo es dónde estás poniendo tu oído, dónde estás poniendo tus emociones, dónde estás poniendo tu fe, en la realidad
de lo que está pasando, la cual no negamos, o en las promesas y la palabra de Dios para tu vida, ¿no? Y déjame decirte que las emociones van a venir a jugarte una mala pasada, las emociones van a venir a mentirte, las emociones van a venirte a decir que quizás todo esto está terminado, quizás no vas a salir de tu economía, de esa crisis que estás viviendo, no vas a salir adelante de esta situación o de otras situaciones que no se tratan solamente de esta cuarentena, de este aislamiento mundial y de este virus, sino que quizás vos ya venías lidiando con alguna otra situación, quizás venías lidiando con una crisis matrimonial, familiar, cualquier situación. Déjame decirte una vez más que tenés que poner tus oídos, ¿sí? Y tu confianza en la palabra y en las promesas de Dios, porque de esa manera vos vas a decidir, ¿no? Y vas a construir tu casa y tu familia sobre la roca. Entonces la pregunta es, ¿vas a tener una fe de roca o una fe de arena, ¿no? Una fe sabia o una fe necia. Yo y vos decidimos en este tiempo, ¿no?, cómo queremos seguir construyendo nuestra vida. Yo decido construir mi vida, decido construir mi familia y decido entregar mi corazón a una fe sabia, a edificar mi casa sobre la roca, a edificar mi casa sobre las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo experimenté, porque yo te puedo decir en carne propia que en algún tiempo pensé y tuve miedo, ¿no? Como quizás vos del otro lado, si estás escuchando un mensaje así por primera vez, yo decía, wow, quizás esto me quiere lavar la cabeza. Pero ¿sabes cuándo se va ese pensamiento, ese temor, esa incredulidad? Cuando tenés una experiencia, cuando tocaste el fuego, se te quemó el dedo y salió la llaga. Nadie puede negar, ¿sí? Y nunca vas a poder negar una experiencia que vos misma o vos mismo pudiste haber tenido y hayas tenido en tu vida y en tu corazón una revelación. Por eso ahí, que viene de Dios, por eso ahí quizás vos conociste nada, una religión, las cuatro paredes, quizás incluso sos cristiano y hace tiempo que vas a una iglesia y vos ahí decís, pero la verdad que yo no me encontré con ese amor, no me encontré con ese sacrificio en la cruz, simplemente es una teoría para mi vida, o aunque lo niego, nunca experimenté nada. Bueno, este es el tiempo, este es el momento, esta es la temporada de que abras tu corazón y lo experimentes. ¿Cómo? Poniendo tu oído, siendo sabio, poniendo tu fe en la palabra de Dios y creyendo que cualquiera que clame lo busca, Él se va a revelar. Entonces yo te animo a que tengas fe, ¿sí?, fe como una roca, y apoyes tu vida sobre Jesús. Dice, mira, te quiero para terminar contar una historia breve que también está en Mateo 8 y habla de la fe de un centurión, la fe de un soldado. Y dice en Mateo 8, vamos a leer del 5 al 12, dice, cuando entró Jesús en Capernaum, se acercó un centurión suplicándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sano, porque yo también estoy sujeto bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes. Le digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie que tenga una fe tan grande. Eso es el versículo 10. Y el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora, ¿no? Entonces, mirá cómo volvemos acá a lo mismo, ¿no? Acá habla de una situación donde estaba una persona enferma en una casa, ¿no? Y estaba postrada. Y el poder de la palabra que este centurión comenzó a entender, y en el versículo 8 dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, ¿no? La palabra de Dios tiene poder.
La palabra de Dios es la que transforma un corazón, la que cambia una vida, la que revela el amor de Dios y lo que hace que lo imposible suceda. Entonces, qué tremendo la fe de este hombre, que en el versículo 10 dice que Jesús se maravilló y dijo que no había hallado a alguien con tanta fe. No, que este pueda ser un tiempo donde puedas sorprender a Dios y vos decís, wow, ¿cómo voy a sorprender a Dios? A Dios lo vas a sorprender si a través de la fe, a través de lo que puedas vos creer, sí, que Él pueda hacer en tu vida y en cada situación que estás viviendo. La fe es la que abre las puertas, la fe es la que mueve montañas, la fe es la que va a hacer que todo suceda. Y acá le dijo en Mateo 8:13 a este centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y la pregunta es, ¿qué estás creyendo? ¿Y cómo estás creyendo? Yo te animo, y también esta palabra primero fue para mi vida y para mi familia, que puedas creer, ¿no? Y conforme a como creemos, eso va a ser hecho. Y también te hablábamos para terminar, ¿no? Como comenzamos diciéndote, que la fe y la sabiduría divina son las que cambian una vida, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es cómo estamos hablando. ¿Estamos hablando fe? ¿Sí? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando vida? ¿Estás hablando palabra de Dios en este tiempo? ¿O tus emociones, tu oído, a donde lo pusiste, ¿sí? Está jugándote una mala pasada y estás declarando muerte sobre la situación en tu vida? Estás declarando derrota, estás declarando, ¿sí? De alguna manera maldición. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás permitiendo? ¿Sí? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Y el hombre tal cual es en sus pensamientos, así es en tu corazón. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué es lo que estás declarando? Mirá lo que dice, ¿sí? Proverbios 18:2. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué significa esto? Sí, que lo que vos hables tiene poder para repercutir sobre tus emociones e impacta en el mundo espiritual. ¿Sí? Si vos hablás palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios va a actuar y va a correr a tu favor. Pero si vos hablás palabra que no es de Dios, palabra que es destrucción, palabra que no es vida, ¿sí? Vas a cosechar conforme a los dichos de tu boca, porque la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Y yo te conté la vez pasada que científicamente está comprobado que el sistema nervioso central está conectado a la lengua. Por eso, ¿no? Hay veces ven los médicos que la persona que es positiva, la persona que decide hablar, ¿sí? En forma positiva, vida, por un tiempo, ¿no? Hay algo que se puede ver en la persona que se recupera mucho más rápido que otras. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios hace 2000 años descubre, ¿no? Lo que hoy los científicos le ponen nombre. Todo ya fue hecho y todo fue descubierto y todo fue realizado por Dios. Más bien el hombre descubre lo que Dios ya hizo y le pone nombre. Entonces, la muerte, ¿no? ¿Qué muerte puede producir la lengua, ¿no? Mirá, y Proverbios, todos estos pasajes están en el libro de Proverbios. 16:28 dice que la lengua separa amigos. En el Proverbios 20:19 dice que descubre los secretos, ¿no? Esos secretos que te dicen que guardes y nuestra lengua los cuentas y destruye alguna relación. En Proverbios 26:22 dice causa heridas emocionales profundas, ¿no? Cuando nosotros en este tiempo donde empezamos a veces quizás a preocuparnos, como te decía, a amargarnos y estamos encerrados en nuestro hogar, puede ser que nos vayamos de control, que le demos lugar, ¿sí? a nuestra boca, a nuestra lengua, y empieces a hablar cosas malas contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu familia, empieces a usar mal esa lengua y en vez de traer vida, traiga destrucción. Por eso es un tiempo muy especial donde la fe, la sabiduría
La revelación de Dios, sí, tiene que venir para que sea un tesoro para tu vida, tu casa, tu familia, hasta que partas de esta tierra. Entonces, ¿qué otra cosa causa la lengua, ¿no? Mal usada, declarando muerte? Dice en el Proverbio 26-28, ¿no? Que hace daño. En 7.21, en el Proverbio 7.21 fomenta la inmoralidad, ¿sí? En el Proverbio 11.9 destruye al prójimo. Y para terminar, mira lo que dice Santiago 3, versículo 5. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué grande bosque enciende con un tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre los miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Y si es encendida por el infierno, es una llama en curso que viene a nuestra vida. Entonces, ¿qué está queriendo decir esta palabra? ¿Sí? Que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Vos tenés que usar la lengua para declarar vida y usar la lengua para declarar palabra de Dios. ¿Sí? Y como dice acá en el libro de Santiago, que te leí recién, capítulo 3, versículo 5, dice que es un fuego, ¿no? Una pequeña llama enciende un gran bosque. ¿No? Que podamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde estamos aislados, ¿sí? Poder meditar en todo esto. Yo creo que todos, tanto yo como cualquier otra persona, seguimos trabajando, ¿no? En esta área que es el dominio propio de lo que hablamos, ¿no? Pero es algo que cuando empezamos a domar, y es algo que cuando empezamos a tener dominio propio sobre esta área, en cómo hablamos, vamos a ver el fruto, vamos a ver vida, en vez de ver muerte, vamos a ver vida, las relaciones van a prosperar, las heridas van a desaparecer. Que puedas elegir en este tiempo hablar con tu boca palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición y no de maldición. Sí, que puedas en este tiempo declarar palabra de fe, que tu fe esté puesta sobre lo que oís de la palabra de Dios y ahí vas a estar edificando tu vida sobre la roca que es Jesús. Entonces, quiero invitarte, ¿no? A que puedas reflexionar en todo esto y que puedas ponerlo en práctica. Como dijo Jesús, si pones en práctica mis palabras, vas a ver el fruto, vas a ver la victoria. Así que quiero orar por vos ahí donde estás, ¿sí? Y quiero declarar sobre tu vida que lo que viene, ¿sí? Va a ser vida de bendición y no vida de maldición, ¿sí? Que lo que viene va a ser la fe y la sabiduría divina. Quizás hasta ahora vos luchaste con tu propia fuerza, quizás, como te conté, estuviste con esa adrenalina, ¿sí? Inconsciente, no dándote cuenta, usando, ¿no? Aquellas cosas que destruyen tu propia vida, como mencionamos, la droga, el alcohol, la inmoralidad sexual, para sentirte lleno, una adrenalina que dura 5 minutos, pero es una adrenalina que trae veneno a nuestra alma, a nuestro corazón y trae grandes consecuencias. Por eso, ahí donde estás, yo quiero orar por tu vida, que puedas recibir a Jesús en tu corazón, como te dije antes, si nunca lo hiciste, y que dejes que Él tome el control y puedas poner en práctica su palabra. Y yo te puedo garantizar que aunque vivas alguna crisis, que aunque estés pasando, como dice la palabra, por el fuego, no te vas a quemar, que aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. ¿Qué quiere decir esto? Vas a pasar por el fuego, o aunque pases por el fuego, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por tormentas, vas a pasar por aguas, pero dice que no te van a derrotar. Así que cerrá tus ojos ahí donde estás, Señor, y quiero orar por vos. Señor, yo bendigo la vida de las personas que están escuchando del otro lado. Señor, yo bendigo esa vida. Padre, yo declaro que vos vas a hacer su roca. Señor, que vos vas a ser la roca de esa familia, Jesús, que esa familia te va a poner como centro, esa persona que está escuchando, y va a ver el fruto, va a ver la victoria. Señor, yo cancelo toda derrota, toda angustia, toda tristeza, y yo declaro que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, viene sobre esa persona que ha abierto su corazón, ha creído que vos sos galardonador de aquellos que te buscan, que ha decidido tener tu sabiduría y poner la fe en tu palabra y en ti. Ahí donde estás, yo te invito a hacer una oración y repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te invito a que vengas a mi corazón,
te acepto como Señor, como Salvador, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, reconozco que soy pecador, que le erro, que me equivoco y que te necesito. En el nombre de Jesús, amén. Si vos hiciste esta oración, déjame decirte que tu vida no va a ser igual a partir de hoy, que tu vida va a ser diferente. No es algo que quizás notes en el momento, en mi caso particular, yo no sentí nada especial, pero a los días yo estaba sintiendo en mi corazón que algo estaba pasando. Las cosas que deseaba y que suplían, ¿no?, una adrenalina en mi vida para tapar huecos y vacíos que no dejaban de suceder, empecé a rechazarlos, empecé a tener la necesidad de buscar a Dios. Una alarma comenzó a surgir de mi interior donde me llevaba y me seducía a que lea la palabra de Dios. Por eso no tapes, ¿sí?, esa voz, no calles ese sentir cuando comienza a pasar, sino poné tu confianza en Dios y vas a ver la victoria. Dios te bendiga, que tengas una semana de bendición y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.